Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, jueves 5 de abril, en horario especial, por el partido que ustedes acaban de ver. Pero obviamente tendremos el debate de los jueves con una sola ausencia y un excelente reemplazante, que presento inmediatamente. Jorge Villacorta, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar en el programa. Dagoberto Gutiérrez, buenas noches, Dagoberto, vicerrector de la Universidad Luterana. Un abrazo para todos y para todas. Félix Ulloa, gusto saludarte, presidente de IEGES. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Bueno, tenemos temas importantes. Vamos a hablar de las medidas extraordinarias. Está en el limbo eso. Estamos en la fecha en que debieran prorrogarse estas medidas extraordinarias o modificarse o no aprobarse. Lo que obviamente, aparentemente, podría crear más problemas de los que tenemos hoy día. También vamos a hablar de qué va a pasar en la Asamblea Legislativa. Ya los partidos se están alistando para lo que es la nueva legislatura, que empieza en 25 días más, y esa nueva legislatura tiene que decir algunas cosas, por ejemplo, decidir con cuánto va a quedar conformado la Junta Directiva y quién va a ser el presidente, cuál va a ser ¿cómo se llama? Acuerdo, tiene un nombre, ¿ah? Protocolo, muy bonito tiene el nombre. Protocolo de entendimiento que no es más que un acuerdo político. Vamos a saludar, antes de entrar de lleno a los temas, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Y empecemos por las medidas extraordinarias. A ver, empecemos con Jorge. Estas medidas que ya llevan segundo año, si no van para el tercero. Va para el tercero. Lleva 2 años y quieren prorrogarse por un tercer año. ¿Tienen que ser prorrogadas completas, tal como están, modificadas o no? A ver, en este tema, varias medidas que han tenido los distintos gobiernos, de la mano dura, la superdura, todas las otras que se han implementado en los 9 años que tiene de gobernar el partido FMLN, siempre se ha buscado, o se dice cuando se anuncian o se promueven, como que van a resolver el problema de seguridad que tanto anhela la gente. El problema es que la inseguridad generada principalmente por las maras o las pandillas, pero que además se complica por el narcotráfico y el crimen organizado, el traslado de personas ilegalmente hacia los Estados Unidos, hace que tengamos claro que el problema es complejo, sumamente complejo, y por consiguiente no se puede resolver como con una varita mágica de un día para otro. De tal manera que estas medidas extraordinarias pues se plantearon como la función para evitar principalmente que los centros penitenciarios dejen de ser, el comando de dirección de cada una de esas pandillas, y con una comunicación abierta, y de ahí salen las órdenes para extorsión, para crímenes y para tantas otras cosas. Eso siempre nos pareció inaceptable, que con el actual nivel tecnológico de las comunicaciones eso no se pudiese evitar, eliminar de una vez por todas. Y bueno, y las medidas también tienen que ver con otras condiciones en las que deben dar los reos, pero en los centros penales o de máxima seguridad, o personas con niveles delincuenciales que están cumpliendo penas por delitos graves. Pero parece ser, según las informaciones de las misiones que han venido de derechos humanos, que la aplicación de una serie de medidas van más allá de esto y se aplican al final a todo tipo de privados de libertad sin considerar las diferentes condiciones, afectando con
como sea, sus familias y obviamente en el caso del control de la comunicación a los vecinos de los centros penales. También tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas en el despliegue junto con la policía. Yo lo que he escuchado es que hasta el día de ayer la Comisión de Seguridad como tal, por segunda vez, no había tenido todos los votos y mejor dicho las firmas para llevar al Pleno el texto tal como lo ha solicitado el ministro de Seguridad. Pero posteriormente escuché al diputado general Vargas decir que Arena estaba dispuesta a dar su firma y por consiguiente sus votos en la próxima plenaria por una prórroga de 6 meses, partiendo de que después de eso entrarían a definir cuáles de las medidas deben de ser permanentes y cuáles deben de desaparecer. Entonces, yo tengo la impresión en este momento que en la próxima plenaria, que entiendo será el viernes, es decir, será el día de mañana, van a aprobar todos los partidos políticos, hasta donde he entendido, las fracciones, van a aprobar entonces una prórroga de 6 meses, que es para los que hay votos. Evidentemente el FMLN plantea 1 año, pero no creo que se niegue a dar sus votos por la prórroga de 6 meses en el compromiso que todos asumen de revisar eso al finalizar este último plazo. ¿Arena tiene tan mal tino en plantear para 6 meses para que el tema caiga nuevamente antes del periodo electoral? Dios mío, ¿y esa inteligencia de dónde sale? Bueno, porque no están claros cuáles son las medidas que pueden ser permanentes y cuáles no. Eso es lo que el general Vargas ha dicho. Ok, ahora, ¿de acuerdo? Volver a plantear el tema, como tú dices, ¿hasta dónde entonces venir a decir ya no existen más medidas extraordinarias? Son medidas permanentes de política penitenciaria o de seguridad. Quiero preguntarle cabalmente a Félix, por su conocimiento legal, si esas medidas pueden ser permanentes, de acuerdo a todo nuestro marco jurídico, ¿no? O sea, ¿puede ser permanente que una persona esté 1 año sin salir, sin ver a sus familiares? ¿Puede ser permanente que los reos puedan ser trasladados en cualquier momento a cualquier lugar sin necesidad que pase por un juez? ¿Puede ser permanente que no exista ningún tipo de comunicación? Bueno, mira, cuando se iba a hacer la primera prórroga, me consultaron del Sínodo Luterano porque el obispo Gómez estaba muy preocupado por la extensión de un nuevo periodo más de medidas que fueron aprobadas para 1 año, con esa calidad de ser medidas extraordinarias y temporales, porque limitaban una serie de derechos que naturalmente los han tenido los privados de libertad, y la consulta era si esto era inconstitucional o no, porque se pensaba que al restringir algunas de estas medidas, sobre todo habían temas bien específicos, la visita íntima y cosas de la comunicación y este tipo de privilegios que tienen los privados de libertad, y haciendo un análisis con un control de constitucionalidad veíamos que no se afectaba constitucionalmente derechos, sino que lo que había era una regularización un poco más estricta de temas que dentro del derecho penitenciario y con la filosofía del derecho penitenciario que tiene al final la recuperación, la rehabilitación, la reinserción del delincuente a la sociedad. Entonces no había coherencia ni congruencia en estar aplicando estas medidas de manera draconiana, porque eso no contribuía a los objetivos de un derecho penitenciario moderno. En esa ocasión lo que se acordó fue solicitar, por medio de una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, que se hicieran algunas reformas a un par de artículos que limitaban estos derechos que tú planteas. La Asamblea creo que flexibilizó algunas de esas medidas, pero el tema no queda ahí, Nacho, sino que, como lo planteaba Jorge, si se trata de medidas que fueron aprobadas por 1 año para ver cuáles eran resultados, en los que toda la sociedad las aplaudió, en las que hubo colaboración interinstitucional, porque no fue solo la iniciativa del Ejecutivo de llevarlo a la Asamblea y aprobarlo con todo
el voto de todas las fracciones, sino que la Sala de lo Constitucional intervino declarando que era inconstitucional que las compañías telefónicas que no querían por la vía administrativa cortar comunicaciones en ciertas áreas, lo hicieran y hubo pues ese apoyo, ese respaldo aún de la Sala de lo Constitucional a estas medidas. Pero todos estábamos en el entendido que se iba a hacer una medida de shock a una situación de emergencia y que una vez evaluados los efectos se iba a volver a la normalidad. La sorpresa es, como lo decía el obispo Gómez, que se prorrogaron un año más y ahora vamos para una tercera prórroga. Entonces aquí te queda la sospecha de que, bueno, o eran transitorias, extraordinarias, o eran medidas de carácter permanente que había que aplicar al sistema y por lo tanto necesitaban otro tipo de tratamiento normativo, no de una reforma que afectara algunos derechos que están contemplados, si no necesariamente violando los derechos constitucionales, pero sí afectando lo que es la filosofía de la reinserción y rehabilitación de los privados de libertad. Entonces ese es el punto que hay que evaluar, porque si Arena, como tú lo dices, en un mal cálculo político quiere plantear una prórroga de 6 meses para volver a un debate allá por el mes de noviembre, cuando vamos a estar en la campaña electoral, no está leyendo en clave electoral el impacto de esta prórroga. Entonces yo creo que ahí es donde hay que hacer estos ejercicios. Primero, hacer la evaluación, ver los resultados que dieron y si son efectivas y hay que seguirlas manteniendo, pues darle ya ese carácter y volverlas permanentes y reformar las normas que haya que hacer. Si eran de carácter transitorio, extraordinario, pues y ya pasó el tiempo, entonces volver a la situación al estado en que se encontraba anteriormente. En términos muy básicos, estas medidas fueron puestas por la incapacidad del gobierno de controlar los penales, ¿ya? Que puede tener atenuantes, que porque está mucho hacinamiento, que porque por muchas razones. Pero han pasado 2 años, sigue siendo que la incapacidad se mantiene. Fíjate que ahí es donde quizás valdría la pena examinar el tema más a fondo, porque si se hablara de incapacidad de gestión del sistema penitenciario, pues ya se han visto los cambios, incluso el nuevo director de centros penales, Tulito Lima, el hijo de Marco Tulio, era como la carta que se tenía para hacer estos ajustes. Pero el problema no radica ahí, el problema es que el sistema se sigue llenando, cada vez se siguen haciendo más capturas masivas, el sistema sigue llenándose, no están los correctivos, las medidas alternativas y otro tipo de forma en que se debe tratar el fenómeno. Okay. Porque no hay forma entonces. Es que aquí estamos cayendo ya en lo que alguien lo señalaba en otra ocasión, ¿no? Es decir, es un Estado que está fallando, que ha fallido en el tema de seguridad y el tratamiento del sistema penitenciario colapsado, 40,000 privados de libertad con una capacidad instalada para 9,000. Okay. No se puede. Mi estimado, voy al corte y vuelvo contigo tranquilamente. Ya volvemos. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Serén y soy parte de la nueva generación de El Salvador. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. A ver,
Dagoberto. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer al superintendente de competencia, Chico Díaz, por esta publicación. Esta es una buena idea, Chico. Revelando una década de derecho de competencia. Sobre esto hay poca información. Y este trabajo, Chico, ha sido escrito de una manera muy sencilla, muy comprensible, con letra bastante grandecita, que eso ayuda para leerlo. Claro, ¿sí? algunos. Con mucho color simpático, muy simpático. Y lo vamos a promover, Chico. Si vos querés, si es idea de ustedes, y si tienen otras cosas, las podemos presentar en la Universidad Luterana. Pero de entrada, contá con mi lectura y comentario. Ponerle la cámara a vos, Chepito, para que aparezca bien. Sí. Ahora, apoyamos también la lucha por la atención a los niños con autismo. En los primeros días de este mes se celebra el Día Internacional de los Niños con Autismo. Y hay aquí una sociedad de padres de familia relacionados con este tema, con esta perturbación. Apoyamos eso de todo corazón y llamamos a la sociedad, a lo mejor al Estado, quizás al gobierno, apoyar esto, pero sobre todo a la sociedad. Y por último, apareció una entrevista muy importante de Miguel Vivanco, que la recomiendo, sobre el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo. Vivanco aborda en esa entrevista, en el Diario de Hoy, para más precisión, el tema del aborto. Por favor, la gente que esté interesada en este tema, busquen esa entrevista, el día de ayer. Y muy sencilla y muy clara. Parece que este Miguel es experto en el uso de este idioma que hablamos. Ahora, este es un tema bastante áspero, pero también bastante claro. Y hay en el tema una relación armoniosa entre la capacidad y la incapacidad. Porque aquí está planteada la capacidad de los mandos de las pandillas de seguir dirigiendo desde los centros penales. Es una capacidad muy técnica, muy organizativa, muy adecuada. Lógica en toda guerra. Y hay una incapacidad gubernamental para resolver ese tema. Imagínate vos la inmensa contradicción. Tenés los centros penales, los tenés allí bajo tu mirada, supuestamente bajo tu mirada y supuestamente bajo tu control, pero no controlas nada. En ese escenario, acordate el ambiente que se construyó cuando la pandilla mataron a una gran cantidad de trabajadores que andaban instalando tendidos eléctricos aquí por Opico. Fueron bastantes. Se creó un escenario político. Y en ese escenario se aprobaron lo que se llamaron medidas. Y medidas extraordinarias. Aquí empieza el tema. Porque aparentemente se trata de medidas. Y una medida es una acción y una decisión muy específica, muy puntual, referida a un momento muy determinado. Medidas. Pero en realidad se trata de políticas. Y uno puede entender muy bien que se trata de política, porque son decisiones permanentes frente a una guerra social que el gobierno no controla y que el gobierno no está ganando. Ahora, ¿y por qué es política? Porque esto que se llama medidas extraordinarias tiene por lo menos 3 ámbitos de expresión. En una primera mirada se relaciona con el control de los centros penales.
Pero en otra segunda mirada se relaciona con la operatividad militar de las fuerzas que combaten a la pandilla en el terreno, Y en otra tercera mirada, esto que se llama medidas, tiene que ver con el desempeño en los tribunales y el aspecto judicial, porque los abogados que cumplen con su trabajo y con su profesión se ven limitados en su acceso a sus defendidos. Y todo reo tiene derecho constitucional a una defensa. Entonces estamos hablando de 3 ámbitos relacionados entre sí. Aparentemente se trata nada más de los centros penales. Pero vamos a ver, si se trata de medidas referidas a los centros penales, eso supone que el resto de problemas está resuelto. O también supone que el control de los centros penales contribuye de manera decisiva a resolver los otros problemas pendientes. Pero no es así. No es así. Este es el punto. Y miren, lo que diseñaron esto, pónganle taller, por favor. Porque eso de medidas extraordinarias en el fondo son medidas ordinarias. Este es el problema de lo extraordinario, sobre todo en sociedades como la nuestra. Siempre que se construyen, por ejemplo, unas galeras provisionales, esas galeras provisionales pasan allí 50 años. Entonces lo extraordinario en el fondo es ordinario. Y este es el tema que está planteado. Ahora, es que aquí hay una guerra. El gobierno rechaza la posibilidad de pensar esta fenomenología como guerra. Claro, no es una guerra civil, no. Es una guerra social que tiene determinadas características. La pandilla es una fuerza económica. En el país funcionan hoy 4 o 5 formas novedosas de acumulación capitalista. No hay en el país ninguna fracción capitalista dominante, como ocurrió en la época en que los cafetaleros te controlaban todo. Hoy no. Y la pandilla es una de esas formas de acumulación capitalista, que es además una fuerza política con capacidad de influir políticamente y con capacidad de negociación política, de inversión económica y de operatividad militar. Pese a todo eso, el gobierno no habla de guerra, no le entre en la cabeza, pero sin embargo, en el terreno de la operatividad, sus fuerzas tienen que actuar militarmente. Y con esa lógica, ahí enfatizó el informe de Agne Calamar. Ahí enfatizó. Porque la guerra tiene su propio ritmo y su propio sentido. Ahora, esto es importante verlo a la luz de los resultados. A la luz de los resultados. Cuando estas medidas han sido aprobadas nada más para 6 meses, esta es una decisión de precariedad política, que indica que las cosas no están bien. Y para finalizar, aquí en el país se está acentuando de manera muy clara el fenómeno de la somalización, en donde las pandillas, al controlar el territorio, se distribuyen el territorio. Y están apareciendo ya, funciona ya, diferentes áreas del territorio controladas por diferentes grupos y fuerzas. Este es el punto. Le han dado 6 meses a estas medidas. Esto tiene un significado electoral y no político. Es finalmente lo político el corazón de este punto. Pero pareciera que lo político ha desaparecido
de la cabeza de los que toman decisiones. ¿Tengo 2 minutos? Sí. ¿Para agregar algo? Sí. Sí, simplemente agregar que esto también es el resultado de que desde los gobiernos de Arena y lo que lleva el FMLN, nunca se diseñó un sistema o una serie de normativas que se convirtieran en una política respecto a los centros penales. Correcto. Nunca se diseñó completo eso. Desde el concepto filosófico de para qué es un centro penal, si es realmente para reinserción como se supone, o como nuestra cultura de pueblo ha sido que el que comete un delito es excluido de la sociedad, y no solo para cumplir una pena, es excluido de aquí en adelante, porque resulta que a los 8 años cumplió su plena y quiere regresar, no consigue trabajo, no tiene posibilidades de familia, no tiene ninguna oportunidad y resulta que mejor vuelve a delinquir para regresar a esa vida de una especie de inframundo creado por la sociedad. Frente a eso es a lo que tenemos que tratar para ir a tener por fin una política referida a los centros penales, y eso se va a reflejar también en las diferenciaciones entre los privados de libertad. Es que no es lo mismo un privado de libertad que está en un centro de máxima seguridad, donde las normas tienen que ser diferentes. Y si no, miren, cada vez que ven la televisión, ven cómo funcionan esos centros penales y cómo la familia llega y lo hace a través de un vidrio o un teléfono. No está entrando, acostándose, llevándole comidas y churros al reo, por Dios. Hay situaciones totalmente diferentes. No sé si la solución podría estar en crear más centros de máxima seguridad y establecer la diferencia entre el reo que va a un centro de máxima seguridad y el que no. Bueno, mira, si tuviésemos... el corte, un poquito más. Ya volvemos. Me gusta el fútbol, pero me gusta más con uno, jugar y ganar. 10 autos puedes estrenar con uno, con uno. Ven por tu Uno con Dynamax y recibe tus cupones. Forma la frase: Uno con Dynamax te lleva más lejos y te lo ganaste. Pasa la mundial con el verano extremo de Uno con Dynamax. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Descarga gratis la aplicación FedeMóvil del sistema FedeCrédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno,
¿Quiere agregar sobre el mismo tema? No, estábamos hablando de eso. Es decir, que si la solución fuera tener construir más diferentes centros, cárceles diferentes. Cárceles diferenciadas, con mayor reglamentos centro penal. diferentes. Sí, es decir, si el país fuera un país sano y tuviese pues un índice de delincuencia como lo tiene en cualquier país normal, esto sería una solución. Pero el problema es que este es un país enfermo. Este es un país en crisis. Esta es una sociedad, como dice Dago, casi somalizada. Entonces, la construcción de más centros penales no es la solución. Si eso ya lo vimos en la gestión que hacía el vicepresidente en los últimos meses, sobre todo el año pasado, fue de inaugurar varios centros penitenciarios. Es más, se habló con cierto orgullo de que El Salvador estaba ya abriendo las granjas penitenciarias y instalaciones modernas, se enseñaban las cámaras. Mientras Holanda estaba cerrando las cárceles porque no había reo, nosotros estábamos inaugurando cárceles. No eran escuelas ni hospitales, eran cárceles. Nos sentíamos orgullosos de tener las cárceles modernas. Entonces, no, es decir, el país está al revés. Eso no puede ser ni objeto de orgullo, ni mucho menos presentarlo como logros, que son necesarias las medidas, porque fíjate que el problema es más integral, porque tenemos reos que por su nivel de peligrosidad o por su arraigo o por muchas otras razones podrían no estar en un centro penitenciario, podría estar esperando el proceso con medidas cautelares, estar en sus casas, tanto que se habló de la modificación a la ley para poner estos famosos argollas en los pies, los collares, estos electrónicos. Es decir, hay formas de descongestionar esto, porque tanto el informe de la relatora de Derechos Humanos, que fue muy fuerte para el gobierno, como la misma sala en lo constitucional, si ya declaró inconstitucional ese hacinamiento en los centros penales, pero ¿de qué sirve? Es como cuando se dan leyes para declarar la felicidad de un pueblo. Son buenas intenciones, pero no resuelven el problema. Pero como que no hubiera conciencia de lo que vivimos, ¿no? Porque si tenemos tan llenas las cárceles, los jueces siguen enviando a cualquiera a un muchacho con marihuana, pero es al revés, va a la cárcel dicen también. que los jueces los están sacando, o sea, entran 100 reos y salen 90, quedan 2. Hay quejas de que es muy laxo el sistema judicial y se queja la policía que se tarda mucho en llevar 60 reos para que 3 días después los jueces los pongan en libertad. Es decir, esto es un círculo vicioso que hay que romperlo de alguna manera, pero no lo vamos a hacer si estamos tratando los efectos. Es verdad lo que tú dices, pero también es verdad que los jueces mandan a la cárcel a gente que podrían darle medidas sustitutivas. De eso estamos hablando. O sea, creo que no tenemos una conciencia. Ese es el balance. ¿Qué país vivimos? Pero yo te digo, mira, el problema está en la sociedad, en la raíz. Está en las condiciones económicos, sociales, en los efectos de la posguerra. Hay muchas causas estructurales, pero los efectos están en cómo funciona el sistema judicial y sus órganos auxiliares, la policía y la fiscalía, porque con ese triángulo es que tú atacás el problema de la administración de justicia en una sociedad enferma. Ese es el punto. Y los jueces, porque ahí aparecen unos tipos que tenían uniformes de policías puestos, armas y cosas, y el juez los deja salir porque no hubo pruebas. Al tipo le dicen, ¿y usted para qué tenía esos uniformes? Yo los compré, dice, me parecieron bonitos y me los puse. ¿Vas a creer tú que te vas a poner un uniforme de la policía solo porque te pareció bonito? ¿No? Bueno, pero ¿cómo un juez hace eso de dejar libres a esa gente? ¿Y por qué no se investigan los jueces? Claro, pero el juez, ¿qué dice? La policía presentó... la fiscalía no presentó bien, bien los casos. Las pruebas, seguro. Pero entonces para eso debería servir la inteligencia del Estado, para fiscalizar ese tipo de cosas, sobre todo, para espiar. Bueno, señores, el otro tema importante es que ya los partidos deben estarse preparando para este protocolo de entendimiento, que se escucha muy elegante, pero en el fondo es repartija muchas veces. Y la gran cosa que todos están esperando, van a reducir el número de miembros de la Junta. Porque hay que recordar, digamos, que esto ha ido aumentando de acuerdo a cómo terminan las elecciones. Porque yo me recuerdo cuando eran 8, ¿no? O quizás menos de 8. Y fue subiendo, que había que meter al compadre también, y el otro compadre, y el otro partido, y todo al final. En algún momento paga el Estado. En algún momento eran 5, posteriormente 7. Después se llegó a 9. Ahora llegaron a la vulgaridad de tener ahí 11 o tantos más. 14. Cada vez van a haber
más diputados en la mesa que en el pleno, que abajo. Y además de eso, súmale los beneficios que le dieron al jefe de fracción, al subjefe de fracción. Eso me parece ya son niveles de abuso. ¿Por qué? Porque además del protocolo de entendimiento se aprueba otra cosa, el nuevo reglamento. Cada vez una legislatura renueva el reglamento de la Asamblea y pone las reglas de cómo se van a manejar. Eso es oportunidad ahora para que los partidos respondan ante la demanda ciudadana que está exigiendo parar los abusos. ¿Cómo es posible que ahora le den parte del presupuesto de la Asamblea a cada diputado para que contrate personal? Cuando yo fui diputado, puede ser que me equivoque, pero no creo que el número de empleados de todo tipo pasaría de 600 personas. Y éramos 84 diputados. Hoy hay más de 2000 con los mismos 84 diputados. ¿Cómo te explicas eso? Entonces, a mí me parece que comencemos entonces a cumplirle, dizque al mensaje del votante, y mi sugerencia es que por lo menos deberían de ser 7 máximo los miembros de la Junta Directiva. Un presidente que pudiera entenderse para el partido que más diputados tiene, en ese caso es Arena. El segundo, que es el FMLN, que tiene 23 diputados, bueno, un vicepresidente y un secretario. Gana PCN, que están iguales, pues hombre, un vicepresidente para Gana, el PCN 2 secretarios para compensarle, y la Democracia Cristiana un secretario. Te salen 7 directivos, más que suficiente. No me vengas a decir que le vas a dar también a Cambio Democrático y al señor Independiente. Eso sería absurdo. Pero me parece que los diputados, que los partidos que obtuvieron diputados hasta un máximo de 3, como la Democracia Cristiana, bueno, un secretario, tú tendrías ahí 7 más que suficientes. Ahora, como tú lo dices, tienes razón, bajarle de 14 a 7 se ve muy bien, pero como tú lo dices, aún así parece repartija. Aún así. ¿Por qué tienen que tener todos miembros de junta directiva? Mira, en casi todos los parlamentos, las juntas directivas que están dirigiendo el pleno, porque para eso solo hay 3. Un presidente, un secretario y un vicepresidente. Y eso, con el personal de apoyo, es el que conduce el pleno y es el responsable de la administración del Parlamento como institución. Aquí se creó esa costumbre de que los partidos, que las fracciones tengan representación en la Junta, porque la Junta termina administrando los recursos del presupuesto de la Asamblea y por consiguiente asignándose una serie de beneficios que la gente está hasta la coronilla porque llegaron al abuso de tener este servicio médico que debería ser seguro médico para enfermedades, no para ponerse injertos en el pelo, arreglarse la nariz, mejorarse las condiciones de otros pedazos del cuerpo. Sí, pero sí, llegaron a esos abusos, llegaron a injertarse pelo, por Dios, y a mejorarse pedazos del rostro. ¿Eso de dónde? Perdonen la frase, pero ¿de dónde diablos les han dicho que es de salud, por Dios? Bueno, la gente está hastiada de eso. ¿Por qué tiene que tener vehículo un jefe de fracción? ¿Por qué tiene que tener beneficios aparte un jefe de fracción? Basta con lo que puede tener los famosos 7 miembros de la Junta Directiva, más que suficiente. Entonces creo que esa necesidad de cambio. Ahora, hay que tener cuidado también el reglamento. Hay que tener cuidado que no se quede la promesa en que bajamos de 14 a 7 los miembros de la Junta Directiva, pero van a seguir 15 asesores por cada diputado y todo lo que es el resto. Por eso digo el reglamento. Mira, es, en síntesis, la visión patrimonialista del Estado, la visión clientelar, es decir, es el botín de guerra. O sea, cuando se gana una elección, ¿verdad? El que lleva la patente de corso exige el botín y empieza el reparto. Y los que están a la par empiezan a repartirse. Esa es la parte cultural de un parlamento como el nuestro,
que se ha construido en base a esto. Y además, fíjate que tradicionalmente los parlamentos, y si revisamos los parlamentos del continente, vamos a ver que la gran mayoría tienen periodos de sesiones y periodos de receso, porque los funcionarios, los diputados, no son empleados que trabajan los 365 días del año. Por eso vemos el gran exhaustismo, porque andan haciendo otras tareas que normalmente los diputados en los parlamentos de países serios y democráticos lo hacen durante los periodos de receso parlamentario. Aquí hay una propuesta, yo creo que la llevamos ahí con algunos ciudadanos para que se reformara el reglamento y que la Asamblea Legislativa tuviera periodos de sesiones y periodos de receso, para evitar pues que estén ahí pagados como que son empleados, funcionarios de la función pública. Porque sí se justifica que un diputado esté en contacto con su comunidad. Y cuando está en campaña. Y cuando está en campaña, pero para eso está en receso parlamentario, y los parlamentos funcionan con comisiones que se dejan ad hoc para que haya un normal desarrollo de las actividades, porque los parlamentos no cierran. Cierra el Congreso, que está en receso, y luego abre el periodo de sesiones. Ahí nomás en Guatemala, para no estar hablando de Estados Unidos o de digamos, democracias parlamentarias. Pero el problema está en que la cultura es esto que hemos dicho, es decir, el clientelismo y ver como el Estado como un botín, y agarrar el botín y empezar el reparto. Y eso lo vamos a ver en esta legislatura si no se honran los compromisos que se hicieron en la campaña, porque el nivel de desaprobación de la ciudadanía llegó a un límite en el que todos los partidos y los diputados empezaron a tener cierta vergüenza de ciertas cosas, y algunos dijeron: yo no tomo el seguro, yo no recibo los vales de gasolina, yo entrego las llaves del vehículo. Es decir, pero son actos individuales y aislados. Esto debe ser una política del órgano, de decir cuáles son los servicios de transporte en el cual se le va a dar al funcionario para sus labores en representación del órgano, y no pues como una cuestión de una prestación adicional que se le da como complemento del salario. Okay. Voy al corte y vuelvo contigo, Dagoberto, pero voy a agregar un tema sobre esto mismo que sin duda, digamos, va a marcar, este protocolo va a marcar mucho más. Guillermo Gallego, que normalmente dice las cosas, digamos, que otros no dicen, dijo que este protocolo de entendimiento iba a fijar las posiciones a futuro que tenga su partido con el resto de partidos de derecha. O sea, lo que yo entendí, porque él está empujando porque haya 2 periodos o 3 periodos, un presidente por cada año o 2 presidentes como ya hubo ahora, uno por cada año y medio. Yo entendí que si gana, obtiene un periodo presidencial dentro de los 3 años que vienen, pues sería más fácil entenderse con quién depende esto, que es el partido Arena, o lo que pueda ser la conformación de partidos de derecha de aquí para adelante. Otra forma, digamos, también sirve el protocolo de entendimiento para eso. Claro. Ya, vamos al corte y ya volvemos. Se acerca el evento que reúne a los mejores neumólogos de la región. 31º Congreso de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía de Tórax, dedicado al Dr. Juan Antonio Figueroa, del 18 al 21 de abril, en Hotel Crown Plaza. Temática: módulo del Colegio Americano de Tórax, neumología pediátrica y en adultos, y cirugía torácica. Más información al 2263-3645 o en www.neumólogoselsalvador.com. Síguenos en Facebook como Neumólogos El Salvador. El mundo cambia día con día y en Noticias TCS Plus trabajamos para que usted esté bien informado, presentándole lo mejor del acontecer nacional e internacional de una forma ágil y directa. Toda la información en el mundo del deporte, la tecnología, datos históricos, salud y mucho más lo encuentra aquí con nosotros. Sin olvidar lo más viral de las redes sociales, los chambrecillos de las farándulas, estrenos de cine y todo el acontecer empresarial.
Porque la información también merece un plus. Somos Noticias TCS Plus, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Canal 35 o 5 en cable, también en redes sociales y en nuestras plataformas digitales. TCS Go. Bueno, vamos al último bloque. No tenemos preguntas hoy día porque, como ustedes se dan cuenta, el programa ha sido pregrabado debido a que salimos bastante más tarde del partido de fútbol. Bueno, Dago. Aquí hay un problema de filosofía política que lo podés situar vos en el texto del artículo 125 de la Constitución. El arranque de la filosofía política. El texto dice: los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Punto. Aquí hay un problema grave, porque dicen, los diputados representan al pueblo entero, Pero si yo soy diputado por Santana, yo hice campaña electoral en Santana, yo conozco los problemas de Santana, la gente me conoce a mí y yo trabajo en relación con Santana. Es que yo no puedo meterme en San Miguel. Ahora, ¿es cierto que los diputados representan al pueblo entero? No, hombre, y no puede ser. Claro que hay una filosofía política que al sustentar eso de la representatividad, entonces lo expresa de esa manera. Pero no es así, porque entonces el diputado no representa a nadie. Este es el punto. Y luego dice, y no está ligado por ningún mandato imperativo. ¿Y en qué consiste el mandato imperativo? Yo voto por vos. Vos te comprometés conmigo a hacer esto y esto. Yo, que soy el elector, el pueblo, te evalúo periódicamente. Y si vos no cumplís tu compromiso, yo te revoco el mandato. Ese es el mandato imperativo. Es decir, el mandato imperativo es el poder de la gente que vota, es el poder real, el poder del pueblo. Cuando los filósofos del derecho de la burguesía se enteraron de esto, le volaron la cabeza y lo sustituyeron por el mandato por representatividad. Mira, este es el fondo de la filosofía política en donde se amamanta todo este diseño. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos cuando se inicia una legislatura? Establecen las reglas del juego de las relaciones entre ellos, pero no establecen las reglas del juego de las relaciones entre la asamblea y el pueblo, que son dos universos diferentes. ¿Cuál es la clave para una asamblea legislativa? Para que sea representable, para que de veras represente a la gente, las relaciones con el pueblo. Porque eso que ellos llaman mandato de entendimiento o protocolo de entendimiento, en primer lugar es un acuerdo electoral que responde a la correlación electoral en la votación anterior. Es una correlación electoral. En segundo lugar, es una distribución del botín. Porque el aparato del Estado es entendido como un botín. Ojo, y esto que estoy diciendo resulta legítimo. Es un botín. Y luego no supone ninguna política. No, porque es justamente una distribución. Ahora bien, en la votación del 4 de marzo, la gente votó maravillosamente. Convirtió a los partidos políticos en objeto político. Y el pueblo se definió como sujeto político. Ahora, esta asamblea, estos partidos, ¿van a entender y asimilar lo que eso significa? No lo creo. No lo creo. Entonces viene un momento similar. ¿Es una nueva asamblea legislativa? No. ¿Son nuevos diputados? No. ¿Y eso expresa una nueva política? No. Pero hay algo nuevo. Es la correlación de fuerzas. Y como hay una nueva correlación de fuerzas,
nueva correlación de fuerzas entre partidos políticos de derechas. Todos los partidos políticos de la actual Asamblea Legislativa son de derechas. Aunque haya alguno que intente jugar a la izquierda y otros de derecha que juegan a la derecha, que son los más seguros. Estas son las reglas del juego, son las mismas noticias y ya lo veremos, ya lo veremos. El pueblo no debe hacer cartas al niño Dios. Esas cartas al niño Dios las hace uno cuando está chiquito. El pueblo debe aprender a confiar en sus propias fuerzas y a saber muy bien que si algo se logra es porque vos tenés poder y tenés influencia y tenés organización. Este es el punto. Solo decir una cosa. Sí. El que el pueblo en esta elección, como tú dices, pasa claramente a ser sujeto. Y los partidos objeto. Sí. Perdóname, pero es el resultado de todas las sentencias de la Sala Constitucional que establecieron como ese concepto desde que crearon los diputados no partidarios, haciéndole un juego al artículo 85 para hacer eso. A partir de ese momento y a partir de ahí, todo el resto de las sentencias que han hecho han partido del concepto: los partidos son instrumento de quién, del poder que es el pueblo. Exactamente. Y ese es el sujeto. Hoy la gente lo está entendiendo y cada vez más lo va a ir entendiendo más y lo va a usar más. Sí. Bueno, lo que les decía yo, de lo que ha expresado Guillermo Gallegos, está él perfilando, diciendo, si nos entendemos en esto con arena y con concertación, pudiera ser que sigamos juntos. Bueno, mira, yo creo que la aritmética legislativa que se va a conformar ya cuando estén los resultados, porque acordate que todavía están pendientes algunos recursos, Gana sigue peleando 2 diputados. Ya está bastante difícil ya, ¿no? Pues fíjate que no sé, porque las evidencias en el caso de San Vicente quedaron bastante dudosas algunas cuestiones. Lo mismo en el caso de la Unión, hay un acta en la que hay más votantes que los electores que firmaron el padrón y no coinciden. Es decir, hay cosas que todavía creo que se pueden revisar si el tribunal le da pie a estos recursos, porque bueno, un diputado más, un diputado menos no cambia. Puede cambiar, porque si pierde el diputado, el PCN, que es el de San Vicente, y se le da a Gana, ya la mayoría que se puede hacer entre Arena y Gana, o Arena y PCN, que es la que podría definir a quién escoge Arena de socio minoritario, al PCN y hago mayoría con él, o a Gana y hago mayoría con él. Eso podría estar en juego todavía. Es decir, creo que las cartas no están todavía, porque no están los resultados definitivos. Pero en todo caso, asumiendo que cualquiera de los dos podría ser el socio minoritario para construir una mayoría simple de 43 votos, que es la que basta para reformar toda esta arquitectura interna legislativa. El reglamento interno lo pueden reformar con 43 votos. Entonces, todo lo que Arena prometió, planteó que iba a hacer de reducir el número de directivos, de quitar privilegios y todo, esa es una materia reglamentaria. Entonces no es lo mismo si lo hace con Gana que si lo hace con el PCN. Por eso yo creo que las cartas todavía, la moneda está en el aire. O lo puede hacer con los dos. Podría hacerlo con los dos, pero ya sería un acuerdo de un bloque más amplio. Aquí todo depende cómo se plantee el futuro político. ¿Cuál mayoría querés construir? A ver, porque la mayoría simple... Yo creo que hay una cosa que es clarísima. Es que vos, si te comprometés para construir la mayoría simple, 43 votos, no te vas a comprometer con dos, lo haces con uno de los dos. De cómo se plantee la candidatura presidencial del Partido Arena. Si esa candidatura va a ser una candidatura amplia, donde puede integrar a los otros partidos políticos, Gana y Concertación, no hay mucho más que hablar. Pero todo depende. No, y lo vamos a ver, y quien sea el presidente que salga en la Junta Directiva, si es Norma Quijano o es Margarita Escobar, porque eso va a reflejar cómo están las correlaciones dentro del partido. Eso va a ser parte de la negociación. Claro. Pero realmente, mira, el cargo de presidente debería de ser estrictamente
la conducción del pleno. ¿Me explico? Y si tú quieres parte de la administración, parte. Pero ahora le han dado todo el tipo de poder, siguiendo con Gallegos, nombramientos, mira, uso de Gallegos los fondos. plantea. Entonces, ¿en qué termina el Gallegos pleito de plantea que a Gana le para sirvió hacer muchísimo. plata, ¿o qué, para qué? Gallegos plantea que a Gana le sirvió muchísimo tener la presidencia de la Asamblea. ¿Para qué le ha servido? Le dio posición pública y si bien Gana a lo mejor termina con un diputado menos, pero aumentó su votación y sigue consolidándose. Yo más creo que es para otra cosa. ¿Sí? Bueno, es para hacer uso del patrimonio. Perdóneme. Ese cargo, con todo lo que le cedieron en esta legislación anterior a el presidente, convierte al presidente en el que maneja el presupuesto de la Asamblea, a su gusto y placer. A mí me parece honestamente que eso no puede seguir así. Claro, eso parte, tiene que estar regulado en el reglamento, pero ¿cuál es ese interés en esa decisión de hacer parcial? Un año y medio tú, un año y medio yo, o un año, un año cada uno. Cualquiera de esas cosas me parecen poco serias, dan la imagen honestamente de un vulgar arreglo y componendas, no por interés que lo que la gente espera de ser una institución eficiente al servicio de los intereses del pueblo, sino que más pareciera un arreglo, Jorge, ni siquiera electorero. Pero tú sabes que para esos partidos, Gana y PCN, en el fondo, si Arena llegara a partir en 3, significa que lo está tomando en cuenta y no nos está mirando, digamos, desde arriba. Porque la queja ha sido hasta ahora que Arena no los trata bien. Ellos quieren ser tratados bien. Lo he escuchado muchas veces. ¿Qué implica tratarse bien? Bueno. ¿Verdad? No sé. De eso estoy hablando. ¿Qué tanto es tantito, dicen los mexicanos? A ver. Ahora, para la Asamblea Legislativa y sin duda para los diputados más inteligentes, que tienen que ser los más sensibles, están abordando un tema de fondo, de verdadero fondo, porque el pueblo entendió que el voto es un instrumento político, que no tiene esa calidad de ser el pillar del pajarito en la oscuridad. El voto no es el corazón que late. El voto no es la madrugada que nace en la oscuridad. Nada de eso. El voto es un instrumento político en manos de la gente. Y que es el Estado el que necesita que la gente vote. Oye bien esto, por favor. Es el Estado el que necesita que la gente vote. Y vos te preguntás, ¿y para qué? Para dos grandes cosas. Uno, para legitimar y legalizar la gestión pública, sea cual sea esta gestión pública, sea lo corrupta que sea y lo ladrona que sea. Cuando la gente vota, legaliza y legitima eso. Pero hay un segundo objetivo, que es el remozamiento del aparato estatal. Y aquí la Asamblea Legislativa es la puerta de entrada. La Constitución en nuestro país no establece un primer poder, un segundo poder, eso no existe. Pero ocurre que la Asamblea Legislativa, al estar constituida, es la que decide quién es el fiscal, quién es este, quién es el otro. A todos los funcionarios de segundo grado, es la Asamblea. Ok. Y eso es muy peligroso para ustedes mismos, diputados. No piensen que la gente les va a seguir dando el voto de manera sempiterna. No, pónganle mucha atención a lo que pasó el 4 de marzo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por estar esta noche. Un gusto siempre, muy amable. Dago, muchísimas gracias. Suerte, Nacho, que te compongas de esa gripe. Todavía no puedo salir. Me ha costado. Mucha agua. Y mucha agua, sí, mira yo cómo tomo. Acostarse temprano. Gracias, y acostarse temprano. Bueno, buenas noches, Félix. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.